Ya. Ahora, en este video nos corresponde hablar del procedimiento ordinario criminal en su parte 2. O sea, vamos a estudiar la etapa intermedia. Intermedia. Lo primero que hay que estudiar es la reglamentación, acusación, concepto, requisitos, plazo de interposición, características, efectos, actuaciones y facultades del querellante, actitudes y facultades del acusado. Ya, primero que todo, ¿en dónde está regulada la acusación? La acusación está regulada en el artículo, lo voy a buscar, no manejo los artículos de esta cuestión, pero lo fome de no ser penalista que uno no se maneja muy bien con estas cosillas. Pero la acusación debería estar en el artículo 259 por ahí, del Código Procesal Penal. 259, 259, claro, algo me acordaba. 259 del Código Procesal Penal. Ahí está regulado la acusación. Entonces, punto número 1, la acusación, marco legal, artículo 259 del Código Procesal Penal. Número 1. 2. Concepto. Siguiendo al profesor Saba Chaguán, podemos señalar que la acusación es el requerimiento de apertura del juicio fundado y formal formulado por el fiscal que precisa de su posición el objeto del juicio, lo califica jurídicamente y esgrime los medios de prueba pertinentes. Repito, la acusación es el requerimiento de apertura del juicio, fundado y formal, formulado por el fiscal, quien precisa desde su punto de vista el objeto del juicio, lo va a calificar jurídicamente y esgrime los medios de prueba. Es un concepto largo, difícil de entender, de memorizar, no de entender, de memorizar, pero bueno, hay que hacerle empeño, al menos en tener las ideas. Ahora, siguiendo con la acusación, tenemos que decir que cuando hablamos de la acusación y el principio de congruencia tienen una conexión. ¿Por qué? Porque el fiscal, cuando acuse, solo puede referirse a los hechos y a las personas incluidas en la formalización. A eso se tiene que referir. Solo puede referirse a los hechos y personas incluidas en la formalización, aunque se haga una distinta calificación jurídica. Ahora, si no se respeta este principio, corresponde solicitar su corrección en el auto de apertura de juicio oral, cuando se pregunte acerca de los vicios de la acusación. ¿Ya? Entonces, esa es la acusación. Concepto. Ahora, ¿cuál es el contenido de la acusación? Y el contenido de la acusación viene dado por el artículo 259 del Código Procesal Penal. Y dice, la acusación deberá contener, letra A, la individualización de él o los acusados y su defensor. Letra A, la individualización de él o los acusados y su defensor. Número 2, la relación circunstanciada de los hechos atribuidos y la calificación jurídica. Letra B, la relación circunstanciada de los hechos y su calificación jurídica. Letra C, la relación de circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurrieren aún subsidiariamente a la petición principal. Letra D, la participación que se le atribuyere al acusado. 5, la expresión de preceptos legales. 6, el señalamiento de los medios de prueba que la Fiscalía pretendiere valerse. 8, la pena. Y 9, la solicitud en que se proceda de acuerdo al procedimiento abreviado. Esos son el contenido de la acusación. Ahora, después de presentar la acusación, hay que dictar al artículo 260 del Código Procesal Penal. Citación a audiencia. Dice, presentada la acusación, el juez de garantía ordenará
su notificación a todos los intervinientes y citará, dentro de las 24 horas siguientes, audiencia de preparación de juicio oral, la que deberá tener lugar en un plazo no inferior a 25 ni superior a 35. Al acusado se le entregará la copia de la acusación en la que se dejará constancia, además del hecho de encontrarse a su disposición en el tribunal los antecedentes de la investigación. 12.1. Actuaciones del querellante. Actuación del querellante. ¿Hasta qué plazo? Hasta 15 días antes de la preparación de juicio oral, el querellante podrá adherir a la acusación del Ministerio Público o acusar particularmente, so pena de declararse el abandono de la querella. Entonces, ¿cuáles son las actuaciones del querellante? Las actuaciones del querellante vienen dadas por el artículo 261 del Código Procesal Penal. ¿Cuáles son las actitudes del querellante? Número 1. Adherir a la acusación del Ministerio Público o acusar particularmente. La primera actitud del querellante, entonces, es adherir a la acusación fiscal o acusar particularmente. En este segundo caso, puede plantear una distinta calificación de los hechos. ¿Ya? 2. Segunda actitud del querellante es señalar los vicios formales que adoleciere el escrito de acusación, requiriendo su corrección. Señalar los vicios que adolece el escrito de acusación, requiriendo su corrección. Letra C. Ofrecer la prueba que estimare necesaria para sustentar su acusación. Letra C. Ofrecer la prueba que estimare necesaria para sustentar su acusación. Y letra D, deducir demanda civil cuando procediere. ¿Ya? Eso es en cuanto a esta parte. Hay que estar mirando el celular. ¿Qué más dice? Ahora entramos a la audiencia de preparación de juicio oral propiamente tal. La audiencia de preparación de juicio oral está modificada también por la ley 21.394. Está modificado. Entonces, la audiencia de preparación de juicio oral está regulado a partir del artículo 266 y siguiente del Código Procesal Penal, número 1. Número 2, la audiencia de preparación de juicio oral es de carácter oral que se va a dirigir al juez de garantía. 3. Antes se exigía la presencia del fiscal y del defensor, constituyéndose estos en un requisito de validez de la audiencia. Y la pregunta es, ¿por qué el imputado no? Y la respuesta viene dada por la ley 21.394, en donde de alguna otra manera modifica el artículo 269, agregando un nuevo inciso, un inciso segundo, el cual sostiene que si en la audiencia se ventilare la aprobación de convenciones probatorias, procedimiento abreviado, suspensión condicional del procedimiento o acuerdo reparatorio o cualquier otra actuación en que la ley exigiere la participación del imputado, su presencia constituirá un requisito de validez. O sea, antes no era necesaria la participación del imputado, ahora, cuando se ventilare alguna salida alternativa, por ejemplo, acuerdo reparatorio, suspensión condicional del procedimiento, se requiere la presencia del imputado como un requisito de validez. Ahora, ¿cuál es la estructura de la audiencia de preparación de juicio oral? Número 1. Al inicio de la audiencia, el juez tiene que hacer un resumen de las presentaciones de las partes. Al inicio de la audiencia, el juez tiene que hacer un resumen de las presentaciones de las partes. Número 2. El defensor puede hacer valer alegaciones en forma oral en la audiencia. Y si no las hubiere formulado, por escrito con anterioridad. 3. Se lleva a cabo la corrección de vicios formales en la acusación fiscal, de la acusación particular del querellante o la demanda civil si la hay. 4. Se debaten las excepciones de previo y especial pronunciamiento.
Normalmente se identifican como excepciones dilatorias. Y esto está en relación al artículo 271. Dice, si el imputado hubiere planteado excepciones de previo y especial pronunciamiento, el juez abrirá debate sobre la cuestión. Asimismo, y estimarlo pertinente, el juez podrá permitir durante la audiencia la presentación de antecedentes que estimaren relevante para la decisión de las excepciones. El juez resolverá de inmediato las excepciones de incompetencia, litipendencia y falta de autorización para proceder criminalmente, si hubiesen sido deducidos. La resolución que recayere sobre dichas excepciones será apelable. Asimismo, el juez de garantía deberá llamar a consideración al querellante y al imputado sobre las acciones civiles que se hubiere presentado y las solicitudes de cautelares reales. Y luego viene el debate probatorio. Cuando hablamos de debate probatorio, está inserto dentro de lo que es la libertad probatoria y el sistema de la sana crítica. Y este es el principal objeto de la audiencia de preparación de juicio oral. El Código Procesal Penal estableció para guiar este debate un conjunto de reglas que permiten determinar las pruebas que pueden ser admitidas al juicio y aquellas que deben ser excluidas. Las reglas están en el artículo 276. Las partes presentarán su prueba y se abrirá el debate relativo a su admisibilidad, pudiendo las partes solicitar la exclusión probatoria fundándose las causales del 276. Si la defensa y el querellante no tienen prueba propia, podrá adherirse a la prueba fiscal. Causales de exclusión probatoria. Por ejemplo, número 1, pruebas impertinentes. Número 2, pruebas que tienen por objeto acreditar hechos públicos y notorios. Tercera causal de exclusión probatoria, pruebas presentadas con fines dilatorios, o sea, sobreabundancia. Número 4, pruebas que provengan de diligencias o actuaciones declaradas nulas. Y número 5, pruebas obtenidas con inobservancia de garantías fundamentales. Ahora, prueba impertinente. Prueba impertinente. Deben considerarse impertinentes en general toda prueba que no verse sobre los hechos contenidos en la acusación. Prueba impertinente. Deben considerarse impertinentes toda prueba que no verse sobre los hechos contenidos en la acusación, que no sea necesaria para la defensa del acusado o para ponderar la eficacia de las pruebas. Por el contrario, serán hechos relevantes o pertinentes aquellos que acrediten o excluyen la presencia de componentes del delito, la participación culpable del hecho y las circunstancias modificatorias, así como las circunstancias eximentes, extintivas, atenuantes de la responsabilidad. Pruebas que tienen por objeto acreditar hechos públicos y notorios. Se entiende por hecho público y notorio aquello cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal de un determinado círculo social y se compone de los siguientes elementos. Número 1, debe tratarse de un hecho. 2, el acontecimiento de ese hecho forma parte del acervo cultural de una comunidad. Y 3, la característica que configura el hecho de notorio debe concurrir al momento de producirse la decisión. Prueba sobreabundante. La prueba sobreabundante está en el artículo 276, inciso segundo del Código Procesal Penal. Si estimare que la aprobación de los mismos términos que hubiesen sido ofrecidos las pruebas testimonial y documental producirán efectos puramente dilatorios en el juicio. Dispondrá también que el respectivo interviniente reduzca el número de testigos y de documentos, cuando mediante ello decidiera acreditar unos mismos hechos o circunstancias que no guardan impertinencia sobre la materia que se someterá al conocimiento del tribunal. Prueba ilícita. Cuando hablamos de prueba ilícita tenemos que distinguir la prueba ilegal y la prueba ilícita. Cuando hablamos de prueba ilegal es aquella prueba que proviene de actuaciones o diligencias declaradas nulas. En cambio, cuando hablamos de prueba ilícita es aquella prueba que fue obtenida con inobservancia de garantías
fundamentales. ¿Ya? Y vamos con lo último. El auto de apertura de juicio oral. ¿Qué es el auto de apertura del juicio oral? Al finalizar la audiencia de preparación de juicio oral, el juez deberá dictar el auto de apertura. ¿Qué contiene? ¿Qué contiene el auto de apertura? Número 1. El tribunal competente para conocer del juicio. Se tiene que tener el auto de apertura. El tribunal competente para conocer del juicio. Número 2. La o las acusaciones que deberán ser objeto del juicio. La o las acusaciones que deberán ser objeto del juicio. Y las correcciones formales. 3. La demanda civil. Número 4. Los hechos que se dieren por acreditados, en conformidad 275. 5. Las pruebas que deberán rendirse en el juicio oral, de acuerdo a lo previsto en el artículo anterior. Y 6. La individualización de quienes debieren ser citados a la audiencia, con mención de los testigos a los que debiere pagarse anticipadamente su gasto de traslado y habitación. Entonces, al finalizar la audiencia de juicio oral, de preparación, el juez debe dictar el auto de apertura, que tiene que contener básicamente lo siguiente: el tribunal competente, las acusaciones, la demanda civil, los hechos que se den por probados, las pruebas, la individualización de quienes deben ser citados a la audiencia de juicio oral, entre otros. Ese es el contenido del auto de apertura de juicio oral. Ahora, de más está decir que la ley 21.394 modificó el artículo 280 del Código Procesal Penal, estableciendo lo siguiente: en el contexto que el juez de garantía hará llegar el auto de apertura del juicio oral al tribunal competente. Y acá viene la modificación: no antes de las 24 horas ni después de las 72 horas siguientes al momento en que quedare firme. ¿Qué decía el antiguo 281? Antes dice: el juez de garantía hará llegar el auto de apertura del juicio oral al tribunal competente dentro de las 48 horas siguientes al momento en que quedare firme. Pero eso se modificó por la ley 21.394, porque dice: el juez de garantía hará llegar el auto de apertura del juicio oral al tribunal competente, no antes de las 24 horas ni después de las 72 horas siguientes al momento en que quedare firme. No antes de 24 ni después de las 72 horas siguientes al momento en que quedare firme. Esa es una modificación. ¿Ya? ¿Qué más podemos señalar? Audiencia intermedia. ¿Qué quiere decir la audiencia intermedia? La audiencia intermedia se creó por la ley 21.394 y en dicho efecto se creó un nuevo artículo 280 bis que consagra la audiencia intermedia, el cual sostiene que una vez fallado el recurso de apelación contra el auto de apertura de juicio oral o habiendo transcurrido el plazo para interponerlo y ante eso envío al tribunal de juicio oral en lo penal competente, en conjunto con la solicitud de aplicación del procedimiento abreviado, suspensión condicional, acuerdo reparatorio o arribo de convenciones probatorias, se solicitará al juez de garantía por una única vez la realización de una nueva audiencia a efecto de resolver la solicitud. La solicitud de nueva audiencia se realizará en conformidad entre los intervinientes que procedan en conformidad al 237. Si la solicitud se tratare de la aplicación de una suspensión condicional del procedimiento. Ahora, si se tratare de un acuerdo reparatorio, 275 y suspensión 241. O si se tratare de convenciones probatorias, 406. O si se tratare de la aplicación de un procedimiento abreviado. ¿Ya? Eso es una audiencia intermedia. ¿Qué recurso procede contra el auto de apertura de juicio oral? Tengo entendido que contra la resolución del auto de apertura de juicio oral procede, es una interlocutoria.
de segundo grado, porque sirve de base para el pronunciamiento de una sentencia definitiva interlocutoria. Si fuera por esa lógica, el recurso procedente en contra del auto de apertura de juicio oral sería el recurso de apelación, pero no estoy seguro, lo voy a dejar ahí. ¿Ya? Y con esto terminamos someramente la segunda etapa del procedimiento ordinario, que es la etapa intermedia. Ahora nos toca ver la tercera etapa dentro del procedimiento criminal, que es la etapa de juicio oral.